Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días a todos y todas los estudiantes de tercero, cuarto y quinto año secundaria que están atentos a la radio. Bienvenidos a su programa Aprendiendo Ciencia y Tecnología en Casa. Soy Wilfredo Palomino y junto a Rosana Calderón estamos dispuestos a acompañarles por los caminos de la ciencia y la tecnología. Bienvenidos al programa. Buenos días a todas y todos. Igual para mí es un gusto de conducir este espacio proporcionado al Ministerio de Educación. En este programa plantearemos ideas que nos permitirán responder a la pregunta: ¿qué deberíamos saber sobre el coronavirus y por qué el presidente decretó el aislamiento social por un mes? Así es, Rosana, pero antes de continuar, vamos a recordar algunas ideas clave del programa anterior. En el programa anterior habíamos llegado a las siguientes ideas fuerza. Los conocimientos científicos nos ayudan a comprender la naturaleza y el mundo en el que vivimos. Otra idea importante del programa anterior es que la tecnología permite resolver los problemas y las necesidades de las personas. Y finalmente, que la investigación científica es una actividad importante para el desarrollo de la humanidad. Sin ella no se podría conocer ni resolver los problemas que se presentan a la humanidad. Estas ideas las debemos tener presente en todo momento. Lo dividiremos en 3 partes. En la primera parte intentaremos dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué es un virus? ¿Dónde se encuentran en la naturaleza? ¿Cómo llegan a los seres humanos? En la segunda parte del programa buscaremos responder a estas otras preguntas. ¿Qué es el coronavirus y qué síntomas presenta alguien que se ha infectado? La segunda pregunta: ¿cómo debería prevenirse el contagio? La tercera: ¿qué sustancias podemos usar para protegernos de un contagio? Y la última: ¿deberíamos creer toda la información que circula en la radio y la televisión, así como en las redes sociales? Estas son preguntas que van a orientar nuestro trabajo durante este programa. Va a ser importante que tomes nota de las ideas que vayamos dando a lo largo de él. Al final de este programa, deseamos que seas capaz de comprender dónde se encuentran los virus en la naturaleza, cómo llegan a los seres humanos. Tomaremos como caso el coronavirus COVID-19, planteando algunas ideas acerca de cómo debemos protegernos. Con todos esos elementos, deberás responder a la pregunta clave: ¿qué deberíamos saber sobre el coronavirus y por qué el presidente decretó el aislamiento social por un mes? Recuerda además que a lo largo del programa escucharás algunos sonidos que te ayudarán a reconocer en qué momento del programa te encuentras. Por ejemplo, cuando planteemos una pregunta clave, escucharás este sonido. Luego, cuando estemos ofreciéndote información científica que convendría que tomes nota, escucharás este otro sonido. Después, cuando ofrezcamos algún dato curioso sobre la historia y filosofía de la ciencia, probablemente escuches este otro sonido. Y cuando estemos llegando a la parte final y estemos hablando de las conclusiones, este sonido te advertirá de que prestes más atención. Así es, queridos estudiantes, ha llegado el momento de iniciar la aventura para acercarte al mundo de la ciencia y la tecnología desde la casa. Bienvenido. Queridos estudiantes, en el mundo en que vivimos encontramos desde objetos muy grandes como las galaxias hasta seres pequeños como los virus y las partículas atómicas. En este programa hablaremos acerca de los virus.
Debes recordar que los virus son microbios de menores dimensiones y generalmente son peligrosos para los seres humanos. Se trata de microbios que no pueden sobrevivir por sí solos, pero para que nos refiramos a ellos como microbios, no es que sean seres vivos. En el siguiente programa hablaremos con más detalle sobre este asunto. Así es, los virus para sobrevivir y reproducirse necesitan apoderarse de una célula hospedante. Una vez en su interior, se multiplican con rapidez, destruyendo a la célula en el proceso, lo que pone de manifiesto la enfermedad. Los científicos estiman que hay aproximadamente 10 a la 31 virus en cualquier lado. Eso es un 1 seguido por 31 ceros. Si pudieras, de alguna manera, reunir estos 10 a los 31 virus y alinearlos, tu columna de virus se extendería alrededor de 200 años luz en el espacio. Para decirlo de otra manera, hay 10 millones más de virus en la Tierra que estrellas en el universo entero. ¿Qué te parece? La cantidad de virus que nos menciona Rosana es muy grande. ¿Eso significa que hay 10 a la 31 virus que esperan para infectarnos? En realidad no. La mayor parte de los virus infectan bacterias o a otros virus. Aunque esto te parezca extraño, algunos científicos han llegado a decir que todo organismo vivo hospeda por lo menos un virus. Pero no desesperes. No todo es malo con los virus. Seguramente has escuchado que existe el ciclo de carbono, el ciclo de nitrógeno y el ciclo del fósforo. Estos son ciclos importantes para la agricultura y ocurren gracias justamente a la gran cantidad de virus que pueden existir en las raíces de las plantas junto a bacterias que hacen posible que las plantas puedan aprovechar las sales minerales del suelo. Así que los virus juegan un papel importantísimo en la biosfera de nuestro planeta. La pregunta del $1.000.000 es, ¿dónde se encuentran en la naturaleza? Pues veamos, por ejemplo, si tomásemos 1 litro de agua de cualquier superficie del océano del planeta, descubriríamos que contiene de media unos 100 millones de virus. Otro grupo importante de virus se encuentra en animales que les sirven de reservorio al fenómeno de contagio de un grupo de enfermedades infecciosas que se transmiten de animales a humanos se conoce como zoonosis. Por ejemplo, algunos mosquitos pueden transmitir la fiebre amarilla, la rabia, Zika y otras enfermedades. Otra pregunta importante es cómo llegan esos virus a los seres humanos. Pues como los seres humanos habitamos todo el planeta y nos andamos metiendo por todas partes, nos exponemos a que los portadores de esos virus nos los pasen a nosotros. Por ejemplo, si nos pican los mosquitos, como el portador de la enfermedad de chikungunya o el virus del dengue, corremos el riesgo pues de infectarnos. Puede ocurrir también por la mordedura de algún otro animal, pero también puede ocurrir que nos infectamos con algún virus si comemos algún animal y no lo hemos tratado adecuadamente. Justamente, hablando del COVID-19, un grupo de científicos de la Universidad de Hong Kong, allá por el año 2007, es decir, hace 13 años atrás, ya estaban advirtiendo la presencia de una gran cantidad de virus similares al COVID-19 en murciélagos. Y les preocupaba el asunto porque al sur de China existe una costumbre de comer estos murciélagos. Según estos científicos de esta universidad, esto era una bomba de tiempo. Querido estudiante, hasta esta parte de nuestro programa ya tenemos ideas que nos pueden servir para responder a la pregunta clave. Diremos, por ejemplo, un virus es un microbio muy pequeño y para reproducirse necesita apoderarse de una célula. Que los virus se encuentran en grandes cantidades en nuestro planeta. Se encuentran en el océano y en algunos animales. Los virus generalmente llegan a los humanos por la picadura de algunos animales como insectos
o porque comimos algún animal salvaje sin haberlo tratado adecuadamente. Antes de iniciar esta segunda parte del programa, te recordamos que debes ir tomando notas de algunas ideas que consideres importante. En esta segunda parte vamos a hablar acerca de qué es el COVID-19 y qué lo produce. Queridos estudiantes, todo el mundo está hablando del coronavirus, pero ¿qué es realmente? Primero diremos que los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta las enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio o el síndrome respiratorio agudo severo. El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por estos coronavirus y se ha descubierto recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, la ciudad china, en diciembre de 2019. Pero como ya te dijimos hace un momento, en 2007 los científicos de la Universidad de Hong Kong ya estaban advirtiendo de esos riesgos. Ahora te preguntarás, ¿qué síntomas presenta una persona que se ha contagiado con el coronavirus? Pues los infectados pueden presentar fiebre, dolor de cabeza y fatiga, que va acompañado de tos seca y dificultad para respirar. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, es decir, les sale bastante moco por la nariz, dolor de garganta o hasta diarrea. Esas son cosas que debemos reconocer en una persona infectada con el coronavirus. De seguro te estarás preguntando cómo se contagia. Presta atención a esto que te diré. Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotitas de mucosidad o saliva que pueden salir de la nariz o la boca. Estas gotas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro, 3 pies de distancia de una persona que se encuentra enferma. Así es, queridos estudiantes, para evitar contagiarnos con el COVID-19 debemos recordar lo que dijimos acerca del coronavirus en el programa anterior. Este virus tiene una capa protectora de grasa o lípidos y sabemos que hay algunas sustancias que pueden disolver las grasas. Por ejemplo, tenemos a mano el jabón, la lejía, el agua oxigenada o el alcohol. Pero ojo, si usamos con mucha frecuencia la lejía, el agua oxigenada o el alcohol, corremos el riesgo de dañar nuestra piel. Lo que recomendamos es que usemos con más frecuencia el jabón, que además es más barato y está más al alcance de nuestra mano. Queridos estudiantes, la clave para evitar el contagio está en seguir las siguientes recomendaciones. Lávate las manos a fondo y con frecuencia, usando jabón y alcohol al 70%. ¿Por qué? Lavarse las manos con agua y jabón o usando alcohol mata los virus que pueden haber en sus manos. Otra de las recomendaciones es que mantengas una distancia mínima de 1 metro frente a cualquier persona. ¿Qué? Porque si una persona a esa distancia estornuda o tose, despide en la tos o en el estornudo gotitas de saliva o moco que si tú estás cerca pueden ser suficientes para contagiarte de la enfermedad. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. ¿Por qué? Las manos tocan muchas superficies y pueden recoger virus. Una vez contaminadas las manos, pueden transferir el virus a los ojos, la nariz o la boca. Desde ahí, el virus puede entrar en tu cuerpo y causarte la enfermedad. Otra recomendación es que tú
como las personas que te rodean, deben asegurarse de mantener una buena higiene de las vías respiratorias. Eso significa que deben cubrirse la boca y la nariz con el brazo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar. Si lo haces con un papel, pues de este papel tendrías que desecharlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque los virus se propagan a través de las gotitas que emitimos al estornudar o toser. Al tener una buena higiene respiratoria, estamos protegiendo a las personas que nos rodean de poder contagiarles. Debemos ser muy cuidadosos, no lo olvides. Permanece en casa si no te encuentras bien. Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar, busca atención médica. Sigue las instrucciones de las autoridades del Ministerio de Salud. Porque las autoridades nacionales y locales dispondrán de la información más actualizada sobre la situación de tu zona. Por eso, no debes salir de tu casa. Ahora que ya sabemos qué es el coronavirus, cómo ha llegado a los seres humanos y que también Rosana acaba de mencionarnos las recomendaciones para no contagiarnos, te ayudaremos a reconocer algunas ideas clave para que puedas ir armando tu respuesta argumentada y razonada para la pregunta clave de este programa. Una de las primeras ideas es la siguiente: el COVID causa infecciones respiratorias que pueden ir desde resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio. Una segunda idea es que los síntomas de la infección por el coronavirus son fiebre, dolor de cabeza, fatiga, acompañado de tos seca y dificultad para respirar. En algunos pacientes pueden haber dolores, congestión nasal, rinorrea, es decir, que tienen bastante desagresión nasal, moco, dolor de garganta y hasta diarrea. Una tercera idea importante es que para prevenir el contagio, las personas deberían estar separadas de por lo menos 1 metro de distancia entre cada quien y no salir de casa. Y una cuarta idea es que debemos lavarnos las manos con jabón y abundante agua. Podemos usar también lejía, alcohol y agua oxigenada, pero con estos 3 últimos corremos el riesgo de dañarnos la piel. Recuerden esas ideas importantes para el momento en que tengan que construir su respuesta razonada. En diferentes medios, como la radio y la televisión, se está hablando mucho sobre el COVID-19, pero especialmente en las redes sociales, las personas comparten información de dudosa procedencia y que lejos de ayudar a comprender el problema que enfrenta nuestro país y la humanidad, llega a confundirnos. ¿Qué deberíamos hacer ante esta situación? Así es, Rosana. Debemos tener mucho cuidado con la información falsa que anda circulando en los medios de comunicación. Por eso es necesario que pongamos en duda lo que escuchamos, ya sea en la radio, la televisión o lo que leemos en los periódicos. Si queremos y sentimos la necesidad de informarnos bien, recurramos a fuentes confiables como el Ministerio de Salud, los municipios, la Organización Mundial de la Salud o los organismos que están realmente enterados de estas cosas, como las universidades e instituciones serias de ese nivel. Será importante que cada uno de nosotros sigamos cuidadosamente esas recomendaciones para mantenernos sanos a nosotros y a nuestras familias. Todas las ideas y recomendaciones que comentamos durante el programa son el resultado de la investigación que se está desarrollando en este mismo momento en diferentes lugares de nuestro planeta. La ciencia y la tecnología son una buena oportunidad para desarrollarnos como personas. Es necesario recordar que en este programa están participando estudiantes de 3º, 4º y 5º de secundaria. Y ahora que estamos casi por terminar, en cada uno de los grados los estudiantes deben de responder a la siguiente pregunta clave que ha orientado todo este programa. ¿Qué deberíamos saber sobre el coronavirus y por qué el presidente decretó el aislamiento social por 1 mes? Para que puedas responder a esta pregunta, es necesario que sigas las siguientes recomendaciones. Primero, que
que puedas construir una explicación, es decir, que puedas dar ejemplos, que puedas decirnos qué sucede, por qué sucede y cuál es tu opinión. Otra cosa que tienes que hacer es que debes de buscar ideas que apoyen las razones que tú nos ofrezcas. Por ejemplo, si haces una afirmación, ¿en qué se fundamenta? ¿Cómo podrías defender esa afirmación que estás proponiendo? Para eso es necesario que también aprendas a usar evidencia. Pero te preguntarás, ¿qué es evidencia? Las evidencias son datos estadísticos, datos específicos que encontramos en fuentes confiables de información. Y finalmente, vas a poder comunicar la explicación y tu argumento, ya sea a tu familia o a algunos amigos con los que puedas intercambiar ideas. ¿Qué es el coronavirus y qué síntomas presenta alguien que está infectado? ¿Cómo debería prevenirse el contagio? ¿Qué sustancias podemos usar para protegernos de una infección? Y pudimos encontrar, entre otras, las siguientes ideas principales. El COVID-19 causa infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio. Tiene como síntoma fiebre, dolor de cabeza y fatiga, acompañados de tos seca y sequedad, y en muchos casos dificultad para respirar. Para prevenir el contagio, las personas deberían estar separadas por lo menos a 1 metro de distancia y no salir de casa. Debemos lavarnos las manos con jabón y abundante agua y desinfectarnos con alcohol al 70%. Finalmente, la última pregunta que intentamos responder fue: ¿deberíamos creer toda la información que circula en la radio, la televisión, redes sociales y demás? Pues la idea que nos va a ayudar a responder esta pregunta es que no debemos confiar en todas las fuentes de información, sino que debemos recurrir a fuentes confiables como el Ministerio de Salud, el municipio, la Organización Mundial de la Salud y universidades que realmente nos ofrezcan información de primera mano. Con estas ideas clave y otras que se te ocurran, construye una respuesta razonada a la pregunta clave planteada al inicio del programa. ¿Qué deberíamos saber sobre el coronavirus y por qué el presidente decretó el aislamiento social por 1 mes? Queridos estudiantes, hemos llegado a la parte final del programa y nos despedimos de ustedes hasta una nueva oportunidad, no sin antes recordarles que es importante que revisen las ideas que han recogido durante el programa para que ustedes puedan tener una mejor comprensión de esto que hemos estado conversando y que tiene que ver con nuestra vida. Hasta pronto. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.